U-T-O-P-I-A. Cuando quieran. ¿Cómo es la idea? Casualmente estoy escribiendo una cuasi biografía arquitectónica que se llama Los lugares habitados. Precisamente aquí la tengo. La biografía es solamente sobre el tema de lugares, memorias de lugares, pero tiene unas partecitas biográficas. Bueno, a ver el cuento. Entonces comienzo identificándome. Alberto Saldarriaga Roa. Nací en Bogotá el 7 de noviembre de 1941. Pero, como digo en un libro que estoy preparando, la cédula me salió con un error. Entonces cumplo años, según la cédula, el 7 de octubre. Me rebajaron, me cambiaron de signo astrológico. ¿Eh? Entonces soy entre Libra y Escorpión. Pasé toda la infancia en Bogotá, una familia muy normal, padre, madre, hija, hijo. Nací en el sector de Marley, pero después nos trasladamos a vivir al centro de la ciudad, al centro. Allá me tocó el 9 de abril. Es de mis primeros recuerdos de la ciudad como un hecho atemorizante, porque por lo demás la ciudad era, pues, solo dicha. Pero tengo muy clara la imagen de la ciudad incendiada, mirando desde la ventana de la casa la ciudad incendiada. ¿Dónde la casa de ustedes? En la calle Octava con carrera 18, cerca de San José. Entonces desde la ventana se veía todo el oriente, veía todo el panorama de los cerros, se veían las montañas incendiadas. Fue una memoria muy, muy impresionante. Estaba de los 7 años, sí, 41 a 48. Estudié en unos colegios del centro primero y luego continué en el Colegio Salesiano de León 13, donde hice el bachillerato, en el centro. Porque como vivíamos en el centro me quedaba fácil llegar. En ese momento, 51, 52, no preciso muy bien el año, nos trasladamos a Chapinero, a las 69 con 16. Y fue el otro descubrimiento de la ciudad. Y en cierta medida de la arquitectura, porque en los recorridos que tenía que hacer hasta el colegio, me ponía a mirar lo que pasaba por las ventanillas. Y uno de mis paseos favoritos era ir a la Avenida Chile a mirar las quintas de los ricos, que me parecían palacios absolutamente encantados. Son como memorias de ese momento. Cuando terminé en el colegio, yo no tenía clara la vocación de ser arquitecto. Eso sí no la tenía clara. No era particularmente hábil en dibujo. Había aprendido a pintar al óleo por deporte, porque alguien amigo de la casa me enseñó. Tenía más vocación para la ingeniería y para la química. Es más, cuando llegué a la ciudad universitaria iba a decidirme entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Química. Pero resulta que en el camino por la 45, el primer edificio era la Facultad de Arquitectura. Entonces me entré ahí, no tenía ni idea de qué era eso, ni la menor idea. Y había como una corrección, una vaina rara ahí en el hall. Y me puse ahí a parar bolas y me pareció que había como una carreta simpática y fui y me metí a la secretaría, me inscribí, presenté un examen de admisión, jurado fue Fernando Martínez Sanabria, y pasé con el primero o el segundo puesto, no recuerdo. Pasé muy bien en todo caso. Y entré. Y ahí comenzó. Eso es 1960. Entré al mes de ingresar, hubo una huelga de la facultad. Yo entré en régimen anual.
yo entré a hacer el primer año de arquitectura. Y hubo una huelga bastante prolongada. A ver, si por decir algo, comenzamos clases en febrero, la huelga duró hasta marzo, abril, mayo, tal vez. En ese momento hubo un cambio muy importante, se cambió del régimen anual al régimen semestral. Salió el decano que era Pablo Lanceta Pinzón y entró Arturo Robledo Campo, por el recientemente fallecido Arturo. 2 meses de vacaciones o algo más y entré a un nuevo régimen en un despiste absolutamente total, porque no había terminado primer semestre. Terminamos un primer semestre ahí más o menos, ingresé a un segundo semestre ya ese sí normal. Y curiosamente al final de la carrera me pasó algo similar, porque era de 11 semestres. Y yo me gradué en 10. Y el onceavo me valieron la nota de décimo como de 11. Pero ese es un cuento que ahora detallaré. ¿Sí? Entonces yo entré a huelga. ¿Y qué? Y desde entonces hasta que me retiré hace año y medio, creo que he vivido prácticamente todas las huelgas de la Universidad Nacional. ¿Eh? En ese momento las huelgas eran muy distinguidas, era con corbata todo el mundo y asambleas y la tirada de piedra era un ritual, ¿no? Muy, muy establecido. La policía de un lado, los estudiantes del otro. Cruzaban muy democráticamente sus pedradas, ¿sí? Eso pasaba, se iba todo el mundo para la casa, no pasaba nada. La carrera mía fue más bien traumática. No, yo era buen estudiante en todo, menos en taller. Y pues obviamente eso era un trauma para mí, porque yo no le encontraba el pierde a taller. Desde diseño básico en adelante yo no le encontraba el pierde. En diseño básico me acuerdo y lo pongo por ahí también en mis notas, que pues, los profesores fueron Manuel García Dicken, Enrique Triana, Enrique García Reyes, Ernesto Jiménez, me han hecho una nómina distinguidísima. Un modelo muy bauhausiano, color, línea, color y todo eso. Yo no entendía absolutamente nada. Entonces, haga una composición con colores cálidos. Entonces uno llama cálidos de rojos, amarillos, naranjas, cuadrados. Otra composición con colores fríos, azul, eso era obvio. Una escultura de alambre sin cortes. Tenía ni idea, yo soy un violonchelista. Peor. Una composición de líneas que simulen crecimiento. Entonces hice una y Enrique Triana me dijo, eso parece un grito de Tarzán en la selva. Yo salí, estaba en un despiste. Tuve a Vieco de profesor en segundo o en tercer semestre, no lo recuerdo bien. El que comenzó a salvarme la vida, Fernán Herrera, que lo tuve en quinto semestre. Y Hernán era, lamentablemente ya falleció, era un excelente profesor. Una persona que se sentaba pacientemente con uno a hacerle entender. ¿Sí? Y al siguiente semestre tuve a Julián Guerrero, que también es un excelente arquitecto y era un excelente profesor. Entonces en quinto y sexto semestre me comenzó como a arreglar el caminado en taller. Séptimo y octavo creo que pasaron sin pena ni gloria. Pues proyectos entre 3,5 y 4. Y en noveno tuve a Fernando Martínez y Rogelio Salmona al tiempo. Me devuelvo un poco. Yo tuve de profesor de dibujo a Antonio Roda, un año. Y de los recuerdos más importantes de toda mi carrera fueron las clases de dibujo de Roda.
Eso era un deleite. Pues aprendía uno medio a dibujar. Por ahí hay unos dibujos hechos, los primeros dibujos, o de los primeros dibujos hechos con Roda. Todo el acento. ¿Has visto este? Este, ese es un dibujo mío. En segundo semestre o en tercer semestre, porque en segundo no se veía. Y hay otro dibujo que es interesante, que es este. Este, ay, les doy plata si me dicen dónde quedaba ese edificio. Y queda, en cierta medida queda. Calle 39, carrera 13, donde hay un BBVA hoy. Este es un edificio de Fernando Martínez Sanabria, del cual no ha quedado ni planos ni fotografías. Yo creo que es mi dibujo. Nos sentaban ahí en el andén de la policía a dibujar edificios. Bueno, entonces volviéndote al cuento, octavo y noveno semestres fueron relativamente intrascendentes. ¿Qué es? Séptimo y octavo. Noveno, Fernando Martínez Rogelio Salmón. Tema Teatro Municipal de Bogotá. Eso fue una telenovela estupenda. Porque era un proyecto muy grande, dos profesores muy buenos, a los cuales no les entendía yo absolutamente nada de lo que me decía. Absolutamente nada de lo que me decía. Porque además se ponían a pelear entre ellos. Y en francés. ¿Mm? Entonces ahí entendía uno menos. Bueno, ese semestre fue muy interesante. Logré sacar una muy buena nota. Y en ese momento como que dije, bueno, ya creo que me las sé todas. Entré a décimo con Fernando Martín. Unos proyectos en grupo. La remodelación del espacio de la plazuela de San Martín, de la plaza de San Martín. Desde la 26 hasta la 34 y desde la quinta hasta la Caracas. A mí me tocó desde la 28 hasta la 34 y de la quinta a la séptima. Con dos compañeros, muy queridos ellos, que no hacían absolutamente un carajo. Vagos a morir. El uno era de Pereira, y vivía en Pereira. El otro era un tipo severísimo que tenía un carro deportivo. eh, Medio playboy, de bufanda de seda. Entonces, en la mitad del camino saqué la moto. Y me fui para una finca en Tumaco y decidí que no iba a terminar carrera. Que eso ya era demasiado para mí. Pues el Fernando Martínez llamó a mi casa, averiguó qué me había pasado, me dejó mensaje que estábamos trabajando, que no sé qué, me volví, terminé la tesis, pasé con buena nota, jurado Rogelio Salmona, y terminé. Entonces me quedaba un 11º semestre, porque nosotros terminamos eso en marzo, pues motivos, huelgas acumuladas, ¿sí? Ese semestre vino a terminar en marzo. Entonces yo tenía ya el tema del siguiente taller que iba a ser el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Lo venía preparando, ya tenía tema, ya tenía programa. Y de pronto me llamaron y me dijeron, no, lo del 11º semestre se canceló. Entonces, para que usted quede con su nota, le vamos a poner la misma nota del taller 10. Entonces, yo no sé en total cuántos semestres estudié. Yo salí en junio del 65. O sea, completé 5 años y medio. O sea, hice los 11 semestres. ¿Sí? Pero en realidad no supe si estudié 10 o 9 y medio o 10 y cuarto. ¿Sí? Por el comienzo y el final. Entonces me retiré, pues me gradué. Yo había tenido una experiencia muy curiosa. De los 120 compañeros que entramos a estudiar, solamente salimos 3 en el curso que nos tocaba. Detrás venía otro curso y detrás venía el curso de Andrés Orrante. Y Andrés se atrasó con respecto a mí, aunque entramos juntos a estudiar. Pero yo trabajaba en el nuevo edificio, en el pedazo del nuevo edificio, en el último piso,
en el mismo nivel donde trabajaban Andrés Orrantia y sus compañeros. Entonces, en realidad, mis compañeros, digamos, del último año, del último semestre, fue el grupo de Andrés. Y la pasábamos buenísimo. Pues trasnochamos todos los días a las 3 de la mañana en la facultad, la pasábamos buenísimo. Llevábamos ponqué, galletas, quepacola, café. De hecho, uno iba a pasarla rico y realmente la pasábamos rico. Y en realidad la disculpa era válida, como teníamos que vivir en unos planos tan grandes, solamente allá había mesas del tamaño, unas mesas grandototas donde uno montaba la paralela que podía trabajar. Entonces ese fue mi grupo de amistad más cercana, porque de mis compañeros en realidad se fueron quedando y se fueron quedando. El grupo mío se disolvió muy rápidamente. Y ese grupo, el de Andrés, Hernán Velázquez, todo ese mundo de gente era el que me acompañaba. Entonces ahí termina mi primera vida universitaria.